Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de energía. Y es preciso hacerlo si queremos tener un acercamiento, un mejor entendimiento de qué es lo que sucede, o mejor dicho, por qué sucede toda la fenomenología paranormal. Hablamos con frecuencia de telepatía, de telequinesis, de una serie de fenómenos sumamente extraños, pero naturales, dentro de lo natural, dentro de lo que compone la capacidad del hombre, una serie de fenómenos que deben producirse, en especial los de telequinesis, gracias a algún tipo de energía, para que podamos entender la génesis de estos fenómenos y sobre todo para que podamos llegar a dominarlos, ya que la mayoría se producen de una forma espontánea, de una forma no volitiva. Es preciso, es imprescindible tratar de entender, tratar de comprobar qué tipo de energía es la que se pone de manifiesto en este tipo de fenómenos. Ello no es fácil. La situación en este momento no es clara. Se investiga desde hace bastantes años en torno a este problema, pero aún no se ha encontrado la respuesta. Sin embargo, es preciso que en este programa tratemos de acercarnos al tema de la energía y concretamente al tema de la energía que se pone en juego en la fenomenología paranormal. Para ello comenzaremos hablando de la energía en general, para luego después ir al terreno que nos conviene. Si penetramos en el microcosmos, tratando de acercarnos a la esencia íntima de la materia, la energía está presente, permitiendo a los electrones desplazarse en sus órbitas. La misma materia permanece estable, coherente, gracias a la energía. Si nos lanzamos al macrocosmos, la energía permite que los planetas giren en sus órbitas, que el equilibrio permanezca. Todo el universo está inmerso en distintas formas de energía. Nada existiría sin energía porque ésta y la materia son indivisibles. Para nosotros, habitantes del planeta Tierra, el Sol es una de nuestras principales fuentes de energía. Toda la energía que emite el Sol se origina mediante reacciones termonucleares que desde el centro se transmiten a sus capas externas y desde ellas se difunden al espacio exterior. Los 15 millones de grados de temperatura que existen en el centro del astro permiten una liberación gigantesca de energía electrónica. Las erupciones de la cromosfera del Sol se acompañan de la expulsión de una cantidad tremenda de partículas cargadas eléctricamente, sobre todo protones y electrones. Estas partículas se dirigen a la Tierra, aunque su trayectoria se modifica por el campo magnético terrestre. Esa granizada de partículas cargadas eléctricamente penetran en las capas altas de la atmósfera de nuestra Tierra próximas a los polos. Las partículas cargadas invasoras constituyen una corriente eléctrica que toma esa luminosidad tan sugestiva y atrayente en la atmósfera y que llamamos auroras boreales. Las fuerzas, las energías que existen en la naturaleza son 4. El electromagnetismo. Otra es la energía, la fuerza de cohesión que mantiene unidas
las partículas subnucleares dentro del núcleo del átomo. Otra energía es la radiactividad y otra más es la gravedad. La llamada energía bioplasmática, dependiente probablemente de las reacciones químicas de los seres vivos, se ha podido evidenciar gracias a la cámara Kirlian. Semyon Kirlian, un electricista ruso, puso su mano sobre una placa sensible situada entre dos electrodos unidos a un generador de alta frecuencia y vio su mano así, rodeada de destellos coloreados, destellos que aparecían llenos de vida. Si en los objetos inertes este fenómeno se producía como un halo luminoso y monótono, en los seres vivos, vegetales o animales, esa corona de energía flameaba, estallaba rutilante como algo tremendamente dinámico. Parecía que se había filmado la vida misma. Este es el matrimonio Kirlian. Es más, esta energía parecía con cierta independencia de la materia. Así, si a una hoja se le quitaba un trozo, el aura, sin embargo, como verán ustedes después, aparecía durante algún tiempo completa. Como si de alguna forma en el aura estuviese el esquema completo de lo que es el cuerpo físico, aunque éste, por un accidente o por una agresión de cualquier tipo, perdiera su forma completa. Todo este preámbulo es necesario, porque lo que tratamos de identificar, lo que estamos buscando, es qué tipo de energía, como les decía en un principio, se pone de manifiesto en los fenómenos paranormales, especialmente en la telepatía y en la telequinesis. En lo que se refiere a la telepatía, Vasiliev, el científico ruso que estudió a Nina Kulagina, llegó a la conclusión de que la comunicación telepática entre dos personas solo podía producirse por ondas de radio. Llegar a esta conclusión no fue difícil. Dentro del cerebro existen diferencias de potencial bioeléctrico. De alguna forma, el cerebro, las neuronas funcionan, manifiestan su actividad de una forma eléctrica. Estas corrientes alternativas tienen dos opciones: o crear un campo electromagnético o crear ondas de radio. Si tuviéramos que buscar el campo electromagnético como explicación de la telepatía, tendríamos que desecharlo enseguida, porque las diferencias de potencial eléctrico dentro del cerebro son de milésimas de voltios, son tan minúsculas que el campo electromagnético que se formaría o que se forma es apenas detectable a unos centímetros, y sin embargo la comunicación telepática se establece a cientos o a miles de kilómetros de distancia. Es decir, la única explicación plausible, según Vasiliev, y con bastante lógica, es que la comunicación telepática estaría originada por esa actividad bioeléctrica del cerebro traducida en ondas de radio que permitirían así esa comunicación cerebro a cerebro sin importar la distancia. Esto en lo que se refiere a la telepatía, pero ¿vale esta teoría para la telequinesis? Esta es Nina Kulagina. Ya nos resulta familiar, pues estas imágenes, siempre asombrosas, las hemos utilizado varias veces. Pertenecen a un experimento realizado en condiciones estrictas, dirigido por el célebre Sergeyev. Ella está moviendo una serie de objetos mediante algún tipo de energía que desconocemos y que seguimos buscando. Sin tocarlos, con el esfuerzo de su mente, consigue que estos pequeños objetos se muevan. Se pudo comprobar que el campo electromagnético junto a Nina Kulagina era por lo menos 10 veces superior a lo normal en otro ser humano.
Por otra parte, un electroencefalograma demostró que el potencial eléctrico en la parte posterior de su cerebro, en el área visual, era 50 veces mayor que el potencial eléctrico de la zona frontal. Y esto no es normal. Lo normal es que la relación sea de 5:1, pero no de 50:1. Ahora trataba de influir telequinéticamente sobre la aguja de una brújula. No solo lo consiguió, sino que también la propia brújula se desplazó como consecuencia de esta energía. Esta energía, puesta en marcha por Nina Kulagina para mover objetos que, según todo parecía indicar, se trataba de una energía de tipo electromagnético. Pero ¿de dónde obtenía Nina Kulagina la energía suficiente? De hecho, ella parecía sometida a una enorme tensión. Sus latidos cardíacos alcanzaban una frecuencia de 250 pulsaciones por minuto. Y curiosamente, el campo magnético a su alrededor parecía variar con la misma frecuencia. Ella terminaba agotada después de una de estas sesiones. Perdía hasta 1 kilo de peso sin haberse movido del asiento. Pero los rusos tenían la suerte de contar no solamente con Nina Kulagina, sino con otras personas de una gran capacidad telequinética. Una de ellas, bien estudiada, fue Alla Vinogradova. Alla Vinogradova tenía también una gran capacidad. Ella frecuentemente lo que utilizaba en su experimentación eran cilindros de cartón o cilindros de aluminio, que ella hacía rodar, desplazarse sobre la mesa de experimentación solamente con poner el extremo de sus dedos cerca de ese cilindro, como si existiera algún tipo de repulsión, algún tipo de rechazo entre sus dedos y el objeto. Algún tipo de rechazo que se evidenciaba, puesto que en ocasiones saltaban chispas desde el extremo de sus dedos hacia el cilindro de cartón o de aluminio. Pero además, en torno a la Vinogradova, se pudo determinar que se producían campos electrostáticos de miles de voltios por centímetro, por increíble que esto parezca. Es decir, había elementos de juicio más que suficientes para seguir apoyando la hipótesis de que lo que se ponía en juego era una energía de tipo electromagnético. Otro de los grandes dotados es Uri Geller.
aunque cuando estuvo en España no se prestó a una comprobación científica con los debidos controles de sus poderes. En distintos sitios sí aceptó, y habremos pues de fiarnos de los estudios y comprobaciones realizados por ahí. De las investigaciones realizadas con él, las que merece mayor crédito son las que hizo John Taylor, que le sometió a diferentes controles y que obtuvo una confirmación rotunda, según él, de la capacidad telepática y telequinética de Uri Geller, incluidos sus famosos doblajes de metales. Aquí le vemos realizando una prueba de telepatía. Como ven, fue positiva y el dibujo trazado por Uri es muy similar al dibujo testigo. Como ustedes saben, la difusión de estos extraños poderes de Uri Geller a través de la televisión tuvo como consecuencia que en multitud de hogares se reprodujesen fenómenos de este tipo. Ya les comentábamos que en el Congreso Europeo de Parapsicología, Hans Bender mencionaba el caso de un armario en cuyo interior estaba una cubertería que toda ella se dobló por efecto no de la emisión de Uri Geller, sí de una forma indirecta, puesto que él permitió que una de las adolescentes que vivían en aquella casa pusiera de manifiesto su capacidad de influir sobre la materia. Gracias a estos programas de televisión, John Taylor pudo contar con varios adolescentes que tenían también capacidad para influir, para doblar o incluso romper los metales. Al no faltarle el material, por llamarlo así, de experimentación, pudo llegar a una serie de conclusiones. Para él hay un hecho claro, el hecho de que este doblaje o ruptura de metales es algo voluntario, es algo intencional, es decir, de alguna manera interviene la actividad cerebral, y la actividad cerebral, no olvidemos lo que dijimos antes, se traduce en actividad eléctrica y por consiguiente en campos electromagnéticos también. Pero por otra parte, John Taylor alude a que el mismo objeto también puede reaccionar o está sujeto a una serie de leyes, a una serie de razones de tipo electromagnético, razones que en su momento y por acción del individuo con capacidad se anulan. No olvidemos que los eslabones que mantienen unidas las moléculas dentro del material, dentro del metal que forma el cubierto, esos eslabones dependen también de fuerzas electromagnéticas. Por eso le parecía a John Taylor bastante claro que era el electromagnetismo de alguna forma la energía que se ponía en funcionamiento en un hecho de este tipo, un hecho telequinético. Pero Taylor encontró la misma objeción que nosotros encontrábamos hace unos minutos. Las diferencias de potencial bioeléctrico que se producen dentro del cerebro son del orden de milésimas de voltio. ¿Cómo explicar que una energía tan escasa pueda ser capaz de realizar una proeza tan importante como la ruptura de una pieza metálica o el doblaje de ella? John Taylor entonces sugirió otra posibilidad, que es que en distintas zonas del cuerpo, en distintos campos musculares, en este caso en las manos, se produjesen campos de potencial bioeléctrico muy bajo, pero que estos campos de potencial bioeléctrico eran ampliados de alguna forma por el mismo material. Esto no es en sí muy convincente, habría que recurrir a unos conceptos de física bastante complejos para tratar de entenderlo, pero en principio no parece suficiente para explicar esto.
Esta es una de las formas de energía. No olvidemos que las formas de energía o de fuerza que existen en la naturaleza son de 4 tipos. Pero es que los otros 3 tipos de energía tampoco sirven para explicar este extraño fenómeno. Nos encontramos, pues, pese a lo razonable que parecen en principio las teorías que apoyan el electromagnetismo, teorías no muy recientes, puesto que llevan 50 años por lo menos de vigencia, sin resucitar los conceptos de Mesmer, que también hablaba de un magnetismo. A pesar de todo ello, no es convincente, aunque haya elementos de juicio para apoyar la hipótesis, no es convincente que sea el electromagnetismo lo que está puesto en juego. Si no es el electromagnetismo y no es ninguna de las otras 3 fuerzas o energías naturales, no queda más que una posibilidad, aunque sea muy poco posible desde un punto de vista físico, y es que exista en el universo, exista en la naturaleza una quinta fuerza, una quinta energía, la energía que podríamos llamar psi, cuyos efectos, a través de la telepatía y de la telequinesis, conocemos, pero cuya esencia ignoramos totalmente.